Sí, pero pues bueno, o sea, con algo de suerte de aquí al 20 de julio tendremos una respuesta. Andrea, vámonos para la Defensoría y la remodelación que fue o no fue, pero quiso ser. Sí, pues vamos a hablarles de una millonaria proyecto de remodelación de la oficina del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aquí en Bogotá. Estamos hablando de un proyecto que se inició con una resolución que ya les vamos a mostrar, pero antes un contexto. Mostremos, por favor, las imágenes del edificio nuevo de la Defensoría del Pueblo, muy bonito además, ¿no? Se inauguró en 2020, Hace es tres decir, años, está nuevecito, es que porque es además lindo, en muy época lindo de ese edificio. pandemia Buena plazoleta, prácticamente no la, Andrea. la utilizaron, sí, exacto. Mire, Tiene una plazoleta muy amplia. alguna vez el defensor Camargo nos invitó a su despacho para Ah, ¿usted conversar. conoce ese piso 7? Lindo, ¿Lindo? ¿Y la oficina es grande? grande, con unos ventanales además. Ah, mira, es esa de la esquina, ahí está la oficina de él. Ahí lo estamos viendo. Eh, bonito edificio. Yo no entiendo por qué le van a hacer remodelación ahora. Es que esa es la pregunta, que es un edificio pues nuevo y en el piso 7, que es el último piso que ustedes están viendo ahí en estas imágenes, ahí funciona la oficina del Ah, sí, despacho de esa Carlos pantalla yo Camargo. la vi. Yo esa ¿Sí? pantalla la vi, sí, claro. Bueno, pues nosotros conocimos esta El centro de resolución. operaciones del defensor. Sí, Defendiendo los derechos. Que se exactamente. acuerda que durante el paro nacional no aparecía, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es que Estaba en la También, finca. también hay que estaba decir, abanicándose. también hay que decir que recientemente Paula Bolívar nos informó que había unas inundaciones, usted recuerda, en este edificio nuevo, entonces estaban teniendo ahí unos problemitas. Pero bueno, empezamos a averiguar por qué se puso en marcha la resolución que les vamos a mostrar. Resolución 970 que abre el proceso contractual que pretendía adjudicar la adecuación de instalaciones para poder adecuar el piso 7 de la Defensoría del Pueblo donde funciona la oficina de Carlos Camargo y ustedes están viendo ahí. Entonces, esta apertura de selección abreviada de menor cuantía por 664.705.821 pesos. ¿Me Casi repite? 700 millones. 664. Uy, $664.705.821 pesos ¿para qué? para adecuar la entidad, el edificio, aunque nos dicen de la Defensoría del Pueblo que esto se pretendía hacer para todo el edificio, no. En las justificaciones nosotros pudimos ver que ellos se refieren es al despacho del Contralor y al piso 7 Del donde Contralor, está, no, del perdóneme, defensor. del defensor, Sí, ojo, ojo. del defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís. Y quiero mostrarle el siguiente documento donde se puede ver las justificaciones, si usted me puede ayudar también a leerlas, donde dice lo siguiente: bajo las condiciones actuales en que se encuentra el piso número 7, donde funciona el despacho del Defensor del Pueblo, tal y como quedó evidenciado en el respectivo diagnóstico, si bien se trata de un espacio amplio, este no cuenta con las óptimas condiciones que garantice la idónea ejecución de las funciones propias del defensor. Y dice que, por ejemplo, falta de privacidad del defensor del pueblo y demás funcionarios. La privacidad en necesita los cortinas. entornos laborales es muy importante, pero el despacho del defensor del pueblo no cumple con esta condición en sus espacios de trabajo. Además, genera consecuencias como la falta de concentración, interrupciones, dificultad para realizar reuniones tanto formales como informales con la suficiente privacidad. Y dice lo siguiente en el siguiente Pero, documento. a ver, perdóneme, Andrea. Cuénteme. La oficina del defensor es cerrada. Claro. O sea, la oficina del defensor no es un despacho abierto. Con un biombo ahí, ¿no? No, o sea, eso tiene paredes y puertas, hasta donde yo recuerdo. Sí. A menos que de un manotazo las haya tumbado. No, así es. Sin embargo, dice en este documento que estamos viendo, si bien cuenta con su oficina, al momento de tener que trasladarse internamente o dirigirse a sus funcionarios, se debe exponer a ser observado por el personal que se encuentra en la sala de espera y demás funcionarios. Es decir, no puede realizarlo con privacidad requerida debido a que se trata de una planta O sea, abierta. necesita un túnel de escape. Pues yo no sé a qué se referirían, ¿Qué es pero esto? pues la justificación no suena muy convincente. Dice ahí después que hay una ausencia de un cubículo de recepción, falta funcionalidad de los espacios de trabajo, hay una ausencia de una adecuada sala de espera. Al tratarse de un espacio abierto sin ninguna propiedad de distribución o separación, concurren al mismo tiempo tanto funcionarios como el personal que pueda estar en turno para ser atendidos. Riesgo de seguridad, eso también es llamativo porque dice, se genera vulnerabilidad de la seguridad de este despacho. Con el cielo raso actual no se puede garantizar la seguridad del despacho, ya que el ser una cuadrícula por los buitrones de la cubierta se puede ver todo el piso desde la cubierta.
pero no entendemos si ese es el último piso, o sea, ya no pasa nadie más, sino los altos asesores. De pronto de lo la van a defensoría. atacar desde arriba, Andrea. Pues yo no sé, pero entonces ahí estamos mostrando todo este presupuesto. Mostremos las siguientes imágenes, por favor, donde usted puede ver ahí el documento complementario del pliego de condiciones para esta selección abreviada. Entonces hablan de guardaescoba, en alfombra, de espejos, donde se habla de sofás, de adecuaciones para el baño, para la cocina. Pero insisto, en un edificio nuevo. Sí, pues es que, y sobre todo uno dice, bueno, algunas adecuaciones, pero es que esto iba a costar 700 millones, casi 700 millones de pesos. Ahí estamos viendo también el plano de cómo quedaría No. el plano de toda esta infraestructura. Pero, ¿sabe qué es lo que sucede también, Juan Pablo? Que hay una contradicción que encuentran algunos funcionarios de la Defensoría y dicen, vea, mientras esto se estaba anunciando, porque se alcanzó Ahí a está el anunciar, plano. Sí. ahí Ah, está no, el es que plano, está todo. mírelo. Ah, Sí, no. es que estaba bien adelantado. Sí, Ah, se o sea, no hicieron nos todos los pueden decir que estudios. es que esto no nunca estuvo, que esto era una idea. O No, sea, no. por No, favor. no, estaba todo siguiendo el cronograma. Se supone que por esta época ya se iba a tener Claro. definido quién iba a realizar este proyecto. Y le decía que hay una mejor dicho, están como consternados porque dicen, bueno, si se está pensando invertir estos casi 700 millones de pesos en adecuar la oficina del Defensor del Pueblo, ¿qué pasa con un edificio que queda ahí al ladito, ahí atrasito? Mostremos ese video, por favor, del edificio viejo. Y usted me dice si se ubica más o menos. Ahí A está ver. el ingreso de la Defensoría del Pueblo. Ujú, Ahí estamos viendo a mano derecha el edificio nuevo, Sí, bonito, sí, el que no, vimos al sí, principio. sí. Pero al fondo, ese edificio de 2, 3 pisos Sí. es un edificio Ese es donde viejo. están los defensores públicos, creo. Ese está varias delegadas, está Ujú. unas delegadas de niñez, Sí. de planeación y también todas las personas que 24 horas están recepcionando las quejas Sí. y las alertas desde diferentes partes del país, ahí funcionan. Pues ¿sabe qué? En este edificio viejo yo quiero que mostremos unas imágenes de los baños, A ver. porque dicen que las mujeres desde hace un año están advirtiendo que no pueden ingresar al baño tranquilas porque no funcionaba el baño, estaba Ajá. lleno de hongos, de moho, humedad, tanto así que ahora dijeron no, pero es que tenemos que Ah. utilizar el baño, entonces están utilizando el baño de hombres, Ok. porque las Uy. mujeres no tienen baño. ¿Sí ve el estado en Sí, que se no, encuentra pues, ese baño? claramente, pues, está descascarada la pared. Y Imagínese. ese edificio no es tan viejo Ese tampoco. No, es que creo que hicieron primero ese, Ajá. luego hicieron el de la esquina, pero todo ese entorno oficinístico, Sí. si se me permite el uso de la expresión, es nuevo. Sí, exacto. Entonces, no se explican cómo se pretendía invertir 700 millones de pesos para el despacho del defensor cuando a unos pocos metros estamos viendo estas imágenes y desde hace un año no les han podido hacer un arreglo. Eso sin contar con otras denuncias de defensorías regionales donde las necesidades son mayores. No, mire lo que escribe Violeta, no nuestra Violeta, sino Violeta en el chat del YouTube Live. Y las sedes de la Defensoría a nivel regional se caen a pedazos. ¿Sí ve? Y yo creo que seguramente podemos encontrar más reportes de fotografías de cómo están las sedes regionales. Andrea, ¿y por qué finalmente no se hizo ese contrato? ¿Sabe qué? Mire, Paola, le voy a hacer una invitación. Señor. Es que mire el reloj. Ah, La invitación es a que se queden ahí, exacto. ahí en stand-by, no se vayan a desconectar para contarles qué dice la Defensoría y tenemos unos invitados que nos van a explicar todo. Sobre todo en tiempos de transparencia, de oficinas abiertas y demás. O sea, ¿cuál es el problema de que el defensor pase por frente de la recepción? Porque Sí, tiene que eso de la tener privacidad. una salida así oculta. Es que ¿con quién no se quiere encontrar el defensor? Yo no ¿Hay alguien sé, a quien le pero quiera ese sacar el es- cuerpo, el Ese defensor es el Camargo? piso 7, así como la Procuraduría, que usted sabe que es el piso 21. 21, que allá no entra nadie sino Ah, no, el del despacho es el 22. ¿No es? 3. Bueno, ¿En dónde? En la Procuraduría. Ah, que allá no entra cualquiera. No. pues sí, pero bueno. En fin, es que creo que la defensoría tampoco. Al último piso o al piso No. donde está el defensor, pues entran los que están en el entorno del defensor. Sí, claro. Menos en la fiscalía. Por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortica en Sigue la W. Seguimos en digital si usted quiere ver el desarrollo de esta historia de la remodelación millonaria que fue, pero no fue, pero que sí estaba en planes y yo creo que se echaron para atrás porque es que se dieron cuenta de que esto de la Defensoría del Pueblo, vamos a volver en segundos. Seguimos en Sigue la W Digital, ahí estará la actualización informativa de la mano de Camila Correa con los periodistas de la W y aquí en la radio tenemos una cita en segundos con
Peláez y de Francisco, fútbol y algo más. Recuerde, sigue la W en digital, no se desconecte porque seguimos en YouTube Live, búsquenos W Radio Colombia. Andrea, vámonos para la Defensoría y la remodelación, que fue o no fue, pero quiso ser. Sí, pues vamos a hablarles de una millonaria proyecto de remodelación de la oficina del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aquí en Bogotá. Estamos hablando de un proyecto que se inició con una resolución que ya les vamos a mostrar, pero antes un contexto. Mostremos, por favor, las imágenes del edificio nuevo de la Defensoría del Pueblo, muy bonito además, ¿no? Se inauguró en 2020. Hace 3 años. Está nuevecito, es que porque es además lindo, en época de pandemia. Buena plazoleta, Andrea. La utilizaron, sí, exacto. Mire, tiene una plazoleta muy alguna amplia. vez el Defensor Camargo nos invitó a su despacho para conversar. ¿Usted conoce ese piso 7? Lindo. ¿Lindo? ¿Y la oficina es grande? Grande, con unos ventanales además. Ah, mira, es esa de la esquina, ahí está la oficina de él. Ahí lo estamos viendo. Bonito edificio. Yo no entiendo por qué le van a hacer remodelación ahora. Es que esa es la pregunta, que es un edificio pues nuevo y en el piso 7, que es el último piso que ustedes están viendo ahí en estas imágenes, ahí funciona la oficina del despacho. Ah, sí, esa pantalla Camargo. yo la vi. ¿Sí? Pantalla la vi, sí, claro. Bueno, pues nosotros conocimos esta resolución. Centro de operaciones del defensor. Sí. Defendiendo los derechos. Exactamente. Que se acuerda que durante el paro nacional no aparecía, ¿no? Ah, sí. Es que Estaba en la finca. También hay que estaba decir. abanicándose. También hay que decir que recientemente Paula Bolívar nos informó que había unas inundaciones, usted recuerda, en este edificio nuevo, entonces estaban teniendo ahí unos problemitas. Pero bueno, empezamos a averiguar por qué se puso en marcha la resolución que les vamos a mostrar. Resolución 970 que abre el proceso contractual que pretendía adjudicar la adecuación de instalaciones para poder adecuar el piso 7 de la Defensoría del Pueblo, donde funciona la oficina de Carlos Camargo. Y ustedes están viendo ahí. Entonces, esta apertura de selección abreviada de menor cuantía por 664.705.821 pesos. ¿Me Casi repite? 700 millones. 664.705.821 pesos. ¿Para qué? Para adecuar la entidad, el edificio, aunque nos dicen de la Defensoría del Pueblo que esto se pretendía hacer para todo el edificio, no. En las justificaciones nosotros pudimos ver que ellos se refieren es al despacho del Contralor y al piso 7. Del Contralor, no, del Perdóneme, Defensor. del Defensor. Sí, ojo. Del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís. Y quiero mostrarle el siguiente documento donde se puede ver las justificaciones, si usted me puede ayudar también a leerlas. Donde dice lo siguiente: bajo las condiciones actuales en que se encuentra el piso número 7, donde funciona el despacho del Defensor del Pueblo, tal y como quedó evidenciado en el respectivo diagnóstico, si bien se trata de un espacio amplio, este no cuenta con las óptimas condiciones que garantice la idónea ejecución de las funciones propias del defensor. Y dice que, por ejemplo, falta de privacidad del Defensor del Pueblo y demás funcionarios. La privacidad en los entornos laborales es muy importante, pero el despacho del Defensor del Pueblo no cumple con esta condición en sus espacios de trabajo. Además, genera consecuencias como la falta de concentración, interrupciones, dificultad para realizar reuniones tanto formales como informales con la suficiente privacidad. Y dice lo siguiente en el siguiente documento. Pero, a ver, perdóneme, Andrea. Cuénteme. La oficina del defensor es cerrada. Claro. O sea, la oficina del defensor no es un despacho abierto. No es un biombo ahí, ¿no? No, o sea, eso tiene paredes y puertas, hasta donde yo recuerdo. Sí. A menos que de un manotazo las haya tumbado. No, así es. Sin embargo, dice en este documento que estamos viendo, si bien cuenta con su oficina, al momento de tener que trasladarse internamente o dirigirse a sus funcionarios, se debe exponer a ser observado por el personal que se encuentra en la sala de espera y demás funcionarios. Es decir, no puede realizarlo con privacidad requerida debido a que se trata de una planta O abierta. sea, necesita un túnel de escape. Pues yo no sé a qué se referirían, ¿Qué es pero esto? pues la justificación no suena muy convincente. Dice ahí después que hay una ausencia de un cubículo de recepción, falta funcionalidad de los espacios de trabajo, hay una ausencia de una adecuada sala de espera,
al tratarse de un espacio abierto sin ninguna propiedad, distribución o separación, concurren al mismo tiempo tanto funcionarios como el personal que pueda estar en turno para ser atendidos. Riesgo de seguridad, eso también es llamativo porque dice, se genera vulnerabilidad de la seguridad de este despacho. Con el cielo raso actual no se puede garantizar la seguridad del despacho, ya que el ser una cuadrícula por los buitrones de la cubierta se puede ver todo el piso desde la cubierta. Pero no entendemos si ese es el último piso, o sea, ya no pasa nadie más, sino los altos asesores. De pronto lo van a atacar desde arriba, Andrea. Pues yo no sé, pero entonces ahí estamos mostrando todo este presupuesto. Mostremos las siguientes imágenes, por favor, donde usted puede ver ahí el documento complementario del pliego de condiciones para esta selección abreviada. Entonces hablan de guardaescoba, en alfombra, de espejos, donde se habla de sofás, de adecuaciones para el baño, para la cocina. Pero insisto, en un edificio nuevo. Sí, pues es que, y sobre todo uno dice, bueno, algunas adecuaciones, pero es que esto iba a costar 700 millones, casi 700 millones de pesos. Ahí estamos viendo también el plano de cómo quedaría el plano de toda esta infraestructura. Pero, ¿sabe qué es lo que sucede también, Juan Pablo? Que hay una contradicción que encuentran algunos funcionarios de la Defensoría y dicen, vea, mientras esto se estaba anunciando, porque se alcanzó a Ahí está el anunciar. plano. Sí. Ahí Ah, está no, el es que plano, está todo. mírelo. Ah, Sí, no. es que estaba bien adelantado. Sí, O se sea, hicieron no nos todos los pueden decir que estudios. es que esto nunca estuvo, que esto era una idea. O sea, por favor. No, estaba todo siguiendo el cronograma. Se supone que por esta época ya se iba a tener definido quién iba a realizar este proyecto. Y le decía que hay mejor dicho, están como consternados porque dicen, bueno, si se está pensando invertir estos casi 700 millones de pesos en adecuar la oficina del Defensor del Pueblo, ¿qué pasa con un edificio que queda ahí al ladito, ahí atrasito? Mostremos ese video, por favor, del edificio viejo. Y usted me dice si se ubica más o menos. Ahí está el ingreso de la Defensoría del Pueblo. Ahí estamos viendo a mano derecha el edificio nuevo, Sí, bonito, el que vimos al principio. Pero al fondo, ese edificio de 2, 3 pisos es un edificio Ese es donde viejo. están los defensores públicos, creo. Ese está varias delegadas, está unas delegadas de niñez, de planeación y también todas las personas que 24 horas están recepcionando las quejas y las alertas desde diferentes partes del país, ahí funcionan. Pues ¿sabe qué? En este edificio viejo yo quiero que mostremos unas imágenes de los baños, porque dicen que las mujeres desde hace un año están advirtiendo que no pueden ingresar al baño tranquilas porque no funcionaba el baño, estaba lleno de hongos, de moho, humedad, tanto así que ahora dijeron no, pero es que tenemos que utilizar el baño, entonces están utilizando el baño de hombres, porque las mujeres no tienen baño. ¿Sí ve el estado en que se encuentra ese baño? Claramente, pues está descascarada la pared. Y ese edificio no es tan viejo Ese tampoco. No, es que creo que hicieron primero ese, luego hicieron el de la esquina, pero todo ese entorno oficinístico, si se me permite el uso de la expresión, es nuevo. Sí, exacto. Entonces, no se explican cómo se pretendía invertir 700 millones de pesos para el despacho del defensor cuando a unos pocos metros estamos viendo estas imágenes y desde hace un año no les han podido hacer un arreglo. Eso sin contar con otras denuncias de defensorías regionales donde las necesidades son mayores. No, mire lo que escribe Violeta, no nuestra Violeta, sino Violeta en el chat del YouTube Live. Y las sedes de la Defensoría a nivel regional se caen a pedazos. ¿Sí ve? Y yo creo que seguramente podemos encontrar más reportes de fotografías de cómo están las sedes regionales. Andrea, ¿y por qué finalmente no se hizo ese contrato? ¿Sabe qué? Mire, Paola, le voy a hacer una invitación. Señor. Es que mire el reloj. La invitación es a que se queden ahí, exacto. ahí en stand-by. No se vayan a desconectar para contarles qué dice la Defensoría y tenemos unos invitados que nos van a explicar todo. Sobre todo en tiempos de transparencia, de oficinas abiertas y demás, o sea, ¿cuál es el problema de que el defensor pase por frente de la recepción? Porque tiene que tener una salida así oculta. Es que ¿con quién no se quiere encontrar el defensor? ¿Hay alguien a quien le quiera sacar el cuerpo? ¿El defensor ese es Camargo? el piso 7, así como la Procuraduría, que usted sabe que es el piso 21. Que allá no entra nadie sino... No, el del despacho es el 22. ¿No es? 3. Bueno, ¿En dónde? en la Procuraduría. Que allá no entra cualquiera. No. Pues sí, pero bueno. En fin, es que creo que la Defensoría tampoco. Al último piso o al piso donde está el defensor, pues entran los que están en el entorno del defensor. Sí, claro. Menos en la Fiscalía. Por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortica en Sigue la W. Seguimos en digital si usted quiere ver el desarrollo de esta historia de la remodelación millonaria que fue, pero no fue, pero que sí estaba en planes, y yo creo que
se echaron para atrás porque es que se dieron cuenta de que esto de la Defensoría del Pueblo, vamos a volver en segundos. Seguimos en Sigue la W Digital, ahí estará la actualización informativa de la mano de Camila Correa con los periodistas de la W, y aquí en la radio tenemos una cita en segundos con Peláez y de Francisco, fútbol y algo más. Recuerde, Sigue la W en digital, no se desconecte porque seguimos en YouTube Live, búsquenos W Radio Colombia. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Camila Correa y estas son algunas noticias destacadas del día. Empezamos con la decisión del gobierno de suspender las operaciones militares contra el Ejército de Liberación Nacional. Los detalles los tiene Alejandra Uribe. Alejandra. Así es, María Camila, es que desde la medianoche quedó en firme ese decreto 1117 que el mismo presidente Gustavo Petro firmó en las últimas horas como orden para que toda la fuerza pública pues detuviera las operaciones militares contra hombres del Ejército de Liberación Nacional, y justo esto cuando se vive una situación de orden público bastante complicada en el país. Pero también este decreto deja firme el cese del fuego bilateral desde el próximo 3 de agosto hasta el próximo 29 de enero del 2024, con el que se hace pues precisamente este acto de paz y de confianza con los hombres del Ejército de Liberación Nacional para que en ningún territorio, específicamente también en esos departamentos donde agudiza la violencia, pues haya enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN. Gracias, Alejandra. Y en otras noticias judiciales, la exministra Cecilia Álvarez se declaró inocente en el marco de la imputación que le hizo la Fiscalía por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Los detalles los tiene Jenny Angarita. Camila, buenas tardes. La exministra de Transporte Cecilia Álvarez no aceptó cargos y se declaró inocente. Esto en medio de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, específicamente con Gabriel Jaimes, la exministra habría participado en el entramado de corrupción denominado Odebrecht, específicamente en el contrato de la Ruta del Sol 2, en la vía Ocaña-Gamarra, en 2 otros CIEs que habrían generado irregularidades lamentables en esta construcción. Es importante señalar que la exministra dijo ser inocente y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. No obstante, a partir de hoy está formalmente investigada por estos hechos. Pero cambiando de tema, Camila, le cuento que Óscar Iván Zuluaga, el ex candidato presidencial, asistió a la Fiscalía General, específicamente a la Fiscalía Décima ante la Corte Suprema de Justicia, y presentó a su abogado. Además, entregó documentos de arraigo, pero que son la dirección de su residencia, al igual que los contactos para ubicarlo, porque dijo estar comprometido con comparecer a la justicia. Esto a pocos días que se lleva a cabo la imputación de cargos en su contra por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal y falsedad en documento privado. Gracias, Jenny. Y terminamos con la sanción que recibieron exfuncionarios de centros poblados. Laura Preciado. Camila, le cuento que tras realizar visitas y requerimientos de información, así como contrastar la renuncia de los respectivos exadministradores y exrevisores fiscales, la Superintendencia de Sociedades impuso sanciones por casi 3.000 millones de pesos a estos implicados. De otro lado, también la Superintendencia de Sociedades decidió declarar a Emilio José Tapia Aldana, más conocido como el zar de la contratación, en liquidación judicial e imponer una multa de 232 millones de pesos al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil. Finalmente, la Super decidió convocar a las sociedades mencionadas al trámite de procesos de insolvencia.
Gracias, Laura, y quedamos muy pendientes de la visita del ministro de Defensa y de toda la cúpula militar a Buenaventura, en donde la crisis de inseguridad pues está muy complicada. Y acá los dejo en Sigue la W en Digital. Juan Pablo, muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes, Camila. Gracias por el resumen informativo. En segundos, como usted lo dice, nos vamos a estar desplazando hasta la ciudad de Buenaventura, en donde a esta hora se adelanta un consejo de seguridad para tratar de determinar caminos y rutas para garantizar la tranquilidad de esa zona del país. Sin embargo, persiste la inquietud sobre qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de la sargento que fue secuestrada con sus 2 hijos en el departamento de Arauca. Sobre eso todavía no se ha dicho nada, y eso que ya estamos en el cese al fuego determinado de manera bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional. O también más información sobre los hechos acontecidos el día anterior en la ciudad de Bucaramanga, en donde un hecho terrorista dejó heridos a 6 policías. En fin, son muchas las circunstancias de orden público que hoy nos preocupan. Uy, Paola, chocó que están en paro armado, ¿no? Sí, señor, también está muy complicada la situación allí. Es preocupante lo que está ocurriendo allí. Pero Camila, muchas gracias por su actualización. Seguiremos con usted más adelante también a través de Contrarreloj en las emisoras y las frecuencias de W Radio en todo el país. Volvemos a la Defensoría del Pueblo con la remodelación que fue, pero no fue, Andrea. Una remodelación a un edificio nuevo. Pues bueno, no sé, es que, a ver, Mauricio, si el edificio en donde usted estuviese viviendo tiene 3 años de haber sido puesto en funcionamiento, pues para mí es nuevo. Total, nuevo. Pues no sé. O sea, no hay... A menos que sean los edificios que Mauricio siempre ha denunciado de esas constructoras que hacen todo mal. Pero sí. Es que construyen con material por supuesto, más barato. Entonces, no, pero es otra por eso cosa. digo, a menos que sean esos. No, pero esto sí yo no creo. Andrea, No. Vamos entonces con la pregunta que le había hecho Paola, porque Paola dijo, ¿qué pasó? Porque todo estaba andando. Es más, Sí. a mí me dice aquí una fuente, leo yo. A ver. Leo, es mi fuente, que se había hecho el proceso de selección de los contratistas. Pues es que es muy extraño. Otra cosa es que no se adjudicó. Exactamente, pero a última hora. Sí, claro, ¿es cierto? Les mostramos entonces, por favor, el paralelo para retomar la denuncia. Estamos hablando del edificio nuevo de la Defensoría del Pueblo. Están pensando 700 millones de pesos para la remodelación de la oficina del defensor a mano derecha, y a mano izquierda ustedes ven entonces el edificio viejo, y mostremos las fotos de los baños que están en muy mal estado. Pero entonces les explicaba, nosotros tenemos documentos donde se evidencia que la resolución 970 empezó a andar este proyecto y que se empezó a realizar este proceso contractual que pretendía adjudicar esta adecuación de instalaciones que determina la adecuación de la oficina, pero hasta donde teníamos conocimientos iban dando y estaban adelantando todo el proceso. ¿Qué pasó? No sabemos, porque cuando consultamos con la Defensoría del Pueblo nos dijeron lo siguiente. Confirman de Secretaría General que, en primer lugar, el contrato no era solo para adecuaciones del piso 7, sino de todo el edificio, cosa que la resolución y los documentos solamente ponían como justificación el despacho 7 y la oficina que le impedía privacidad y seguridad al defensor. Además, usted tenía el detalle. Sí, usted nos mostró claro. el detalle. La justificación. La justificación es eso, piso 7, oficina del defensor. Segundo, se decidió la suspensión del proceso, es decir, que no hay ningún contrato. Entonces preguntamos, ¿pero cómo así? ¿Por qué ustedes no nos envían los documentos para confirmar por qué se finalizó el proceso? Y dice, el proceso se estructuró en debida forma de acuerdo a las necesidades de adecuación de la infraestructura de la entidad. Sin embargo, el procedimiento de selección de contratistas se terminó el 30 de junio de 2023. Es decir, estamos O sea, hace a 6 días. Imagínense. Sin adjudicación, luego de reevaluarse la ejecución del proyecto. No hay contrato, no hay contratista y no hay ejecución ni gasto presupuestal con este propósito. Y dijimos, ¿qué pasó? Se revisó y se reevaluó el asunto por austeridad, decidiéndose que no se ejecutará el proyecto. El contrato no nació a la vida jurídica. Les decimos, ¿por qué usted no nos envían el documento para encontrar esta justificación? Porque si venía andando varios meses y de un momento a otro, el 30 de junio, hace 6 días, dijeron que no más, pues nos dicen, es que simplemente el contrato no nació a la vida pública, pero no nos entregan ese documento, Juan Pablo. Y por eso queremos saludar a esta hora a William Salazar, él es el presidente de SINDEP, uno de los sindicatos de la Defensoría del Pueblo. Bueno, William, ¿qué información tienen ustedes de por qué hace unos días se cayó este proceso que iba andando a toda marcha? Va mi compañero Rafito primero. Bueno, en primer lugar agradecer a todos, a la W, y un saludo especial a todos los oyentes. Del Nosotros sindicato. queremos que
Nosotros queremos que se sepa que, en primer lugar, en el año 2020 el país estaba en pandemia, se expidieron unos decretos de austeridad y lejos de la austeridad del gasto, nos encontramos en este año con una etapa precontractual en que se hacen unos estudios previos, unos estudios del sector para adecuaciones de la sede Chapinero, que tiene escasos 3 años. En esa adecuación de la sede Chapinero, como sindicato nos pusimos a la tarea de observar en el SECOP cuáles habían sido el proceso precontractual, y en ese proceso precontractual encontramos que 5 veces se intentó adjudicar el contrato y es para la adecuación del piso correspondiente al despacho del defensor del pueblo, Carlos Camargo. No nos explicamos cómo en épocas de austeridad, teniendo sedes, como muestran las fotografías, en las que especialmente en los baños de mujeres, en los espacios de cocinas para los funcionarios que hay, por ejemplo, en la sede de la regional Bogotá, Cundinamarca, por ejemplo, las personas que hacen servicios generales tienen que comer en los baños. ¿Cómo se pretende un contrato de 700 millones de pesos, desconociendo las necesidades de otras regionales que están en el terreno, para que con una conducta bastante ostentosa, que se une, por ejemplo, a la utilización de los recursos públicos en una apropiación presupuestal, porque la apropiación presupuestal existe? Esta apropiación presupuestal se estableció este año como una necesidad. Nosotros quisiéramos saber cuál es la priorización que se hace para que se establezca que se necesita que el defensor del pueblo tenga privacidad, porque no lo pueden observar, lo podrían observar desde un piso superior, sabiendo que el despacho del defensor del pueblo es el último que tiene la edificación nueva. Sí. Rafael, ustedes han podido averiguar en esa justificación, porque desde la Defensoría nos dicen que era para todo el edificio, pero ustedes han podido comprobar que se trataba solamente del piso 7, es decir, el despacho del defensor, y cuántas personas podrían trabajar allá en ese piso 7, y si realmente hay problemas de seguridad, se necesitaría pues toda esta inversión. ¿Qué han podido averiguar? Bueno, el contrato, la construcción del edificio, la sede Chapinero, está enmarcado en unos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por 17 millones de dólares. La adecuación de este edificio tiene condiciones, se tuvo que hacer unos estudios previos que observaban las condiciones de seguridad para todos los funcionarios y funcionarios, incluido el defensor del pueblo. Ahí están los estudios previos, los que quieran consultar en SECOP, los estudios del sector, en que se justifica la adecuación del piso 7 por razones de seguridad y privacidad del defensor del pueblo. No es una razón también para el hacinamiento de las funcionarias y funcionarios que están ahí. Decir, vuelvo a lo que estaba comentando anteriormente, nosotros observamos es la planeación en las prioridades que tiene la Defensoría del Pueblo. No entendemos, por ejemplo, esta pretensión de adecuar el piso 7 para la construcción de un baño o una cocina, que pues de hecho el defensor del pueblo es el único funcionario en la entidad que cuenta con un mesero para todo el piso 7. Quiero ir con William Salazar, presidente del sindicato SINDEP, para preguntarle, William, ¿qué pasó al final? Porque es que es un poco confusa la respuesta de la Defensoría. Nos dicen, el proyecto realmente nunca vio la luz jurídica porque no se entregó. Pero ¿qué pasó en los últimos días? Porque eso iba andando muy bien, pues a toda marcha. Sí, Andrea, resulta muy extraño qué pasó con ese contrato. Resulta muy extraño además, primero porque sí hay una prioridad frente al tema de las condiciones del defensor, pero no hay una mayor significación de la situación de las trabajadoras y trabajadores. No solo en el tema de infraestructura, no solo en el tema de las condiciones de los baños, de las edificaciones, ¿no? No solo en un edificio que hace menos de 2 años que se inauguró con pompas por el expresidente Iván Duque y el anterior defensor del pueblo, y ya se está cayendo a pedazos, sino las condiciones de seguridad de la gente en las regiones. La Regional Santander, por ejemplo, tiene una situación de un riesgo de inminencia eléctrica que podía provocar un incendio en la edificación, y hay un piso completo en esa Regional Santander donde las funcionarias de servidoras públicas no han podido volver
porque ahí puede ocurrir una conflagración por la situación de riesgo eléctrico. Ahí no ha habido mayor esfuerzo ni preocupación, ahí sí por estructurar una necesidad efectivamente de contratar a unos especialistas que resuelvan un problema de seguridad eléctrica. Y eso también lo podemos ver en otras situaciones. Ahora el Defensor del Pueblo anda con 4 camionetas Toyotas cuando la gente no tiene una bicicleta para ir a las regiones más apartadas del país. Es decir, ese contrato que están mostrando ustedes, que valoramos muchísimo, agradecemos a la W, es un reflejo de que hay un menosprecio por el trabajador, y sí, entonces andan 4 Toyotas en un esquema de seguridad del defensor, pero la gente no tiene ni siquiera una bicicleta para ir a acompañar a las comunidades en zonas donde hay confrontación armada, donde hay zonas con presidente minante y persona, donde hay una presencia de actores armados y donde hay una intensificación de lo que mencionaban ahora ustedes, de la confrontación armada en los territorios. Cero preocupación por haya un vehículo. Los vehículos de la institución las usan los defensores regionales y los directivos para ir a almorzar y volver a la casa, cuando la gente tiene que ir a las zonas apartadas en unas condiciones de enorme riesgo en el territorio. Entonces, esto, Andrea, refleja no hay una preocupación mayor por las condiciones de seguridad y por la dignidad de los trabajadores en la Defensoría del Pueblo. Presidente del Sindicato de la Defensoría, si como lo mencionaba su compañero hace unos minutos, esta plata del contrato, los casi 700 millones de pesos, ya están apropiados dentro del presupuesto para ese objeto específico, para cumplir con ese contrato, ¿qué va a pasar entonces? ¿Esto se puede utilizar después para otro contrato o la plata tiene que devolverse al presupuesto de funcionamiento de la Defensoría? ¿Usted sabe sobre el tema específico de la plata? No conocemos al respecto, Paola, no sabemos cuál va a ser la decisión, pero ojalá hubiera una reflexión por parte del Defensor del Pueblo, la Oficina de Planeación de la entidad y los directivos, de que los recursos, la Defensoría le duplicaron el presupuesto para su funcionamiento, y ojalá haya una mínima preocupación de que no solo esos 700 millones, sino los demás recursos que le incrementaron a la Defensoría del Pueblo vayan para mejorar las garantías para el desarrollo de las funciones públicas de todas y todos los trabajadores de la entidad. Eso, Paola, no es lo que se debe lograr en esta institución, pero creemos que no va a ser fácil. Creemos además que ahora está pues una situación con el escándalo de Odebrecht, defensor, y creo que estas situaciones pues no creo que van a generar esa reflexión, pero eso es lo que se requiere. Efectivamente, se valore cuál es la situación de infraestructura, la situación de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y los presupuestos vayan en consonancia con esas necesidades y no con un ostentoso baño, un estudio y una cocina en el 7º piso de un edificio recién construido, que es absolutamente vergonzoso para la nación. Pues William Salazar, presidente del sindicato SINDEP, y Rafael Navarro, también integrante del sindicato, gracias por conocer esta denuncia aquí en Sigue la W. Y Juan Pablo, por favor, si pudieron frenar este proceso, dicen que por austeridad, que por favor les pongan cuidado a las mujeres del otro edificio que está ahí pegado, porque no tienen baño decente desde hace un año y están entrando al baño de los hombres. Sí, que además la imagen que usted nos muestra del baño de los hombres también es bastante desagradable, en fin. Andrea, parte de esa plata, ¿no? La que iban a gastar ahí. Pues claro. Se supone que, y además que la pregunta que usted hace, si la plata, si están los recursos apropiados para temas de sedes o de infraestructura, pues mire, mujeres, baño fuera de servicio, a ver si lo ponen en servicio. Bueno, eso sí es importante, claro, necesario, urgente. Sí, porque pues, señor defensor, créame que eso de salir además, zona de escape, para que nadie lo vea salir. Hombre, estamos en un mundo que exige transparencia, ¿no? No más y más oscuridad, en fin. Vámonos a hablar de una nueva estafa. Una pausita corta, don Mauricio, ¿listo? Sí, una pausita muy corta, muy corta, y nos vamos a hablar de la nueva estafa. Y luego estaremos yéndonos a Buenaventura, de la mano de los reporteros de la W que están allí contándonos la realidad que se está viviendo en esa zona del país. Volvemos en segundos, sigue la W.
Elon Musk volvió a hacer noticia en el mundo por cuenta de una serie de trinos que sorprendieron y confundieron a más de uno. Y es que el dueño de Twitter hizo un anuncio sobre la red social que muchos cuestionaron. Inicialmente informó que las cuentas tendrán un límite de visualizaciones de trinos diarios: 6.000 para las cuentas verificadas, 600 para las no verificadas y 300 para las cuentas nuevas. Y digo inicialmente porque luego aumentó el límite a 8.000 para los verificados, 800 para los no verificados y 400 para los nuevos. Pero luego hizo otra publicación en la que finalmente confirmó cómo quedarán las cosas. Las cuentas verificadas tendrán un límite de visualización de 10.000 trinos al día. Las cuentas no verificadas podrán ver hasta 1.000 tweets diarios y las cuentas nuevas podrán ver 500. Además, Musk confirmó que su publicación inicial con el anuncio, irónicamente, consiguió un récord de visualizaciones. Estamos de regreso, sigue la W, gracias por estar con nosotros. Nuestra cita siempre es desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Tenemos un bloque en simultáneo en la radio y en digital, y el segundo bloque desde la 1 y hasta las 2 de la tarde nos permite acompañarlos ustedes a través de todas las plataformas de la W para poder decir sigue la W. Hablando de seguir, Paola, ¿usted ya está en Threads? Sí, señor, claro que sí. ¿Cómo le dice usted? ¿Threads? Threads. Threads. Mauricio. Threads. No, si ya está. No, todavía no. ¿Todavía no? Por su Instagram. Usted llega por Instagram. De hecho, en Instagram usted abre su pantallita y unas rayitas, ¿no? Sí. Ahí usted da y llega a